Hoy con el profesor Eduardo Klein, biólogo marino, investigador, escritor, profesor universitario, con quien conversaremos sobre Venezuela y su mar. Eduardo, a veces me pregunto si conocemos realmente los mares, los océanos. ¿Qué conocimiento tenemos? Las personas comunes y también los investigadores. Y esta pregunta a propósito de lo que acaba de ocurrir con el avión que se perdió en Asia, que no se encuentra, pero se han encontrado millones de objetos. Sí, es interesantísimo porque el océano representa el 75% del planeta Tierra en superficie. De hecho, alguien decía que el planeta debería llamarse agua en vez de tierra. Y es increíble como nosotros, hay zonas del océano que desconocemos total y absolutamente. El océano en promedio tiene 4.000 metros de profundidad. Bajar a 4.000 metros de profundidad requiere una tecnología que es muy costosa, que se ha desarrollado recientemente, relativamente. Entonces, no ha habido la oportunidad, a lo mejor no la voluntad, de bajar a esas zonas tan profundas y conocerlos. O sea, lo que sí conocemos bastante bien son las costas, pero por debajo de los 3.000 metros, 2.000 metros, prácticamente no se conoce nada. Entonces, es muy interesante porque tenemos allí digamos, una fuente inagotable de información, de descubrimientos de especies nuevas, de fenómenos, de formas que están debajo del océano que la gente no conoce. Entonces, sí, no lo conocemos en su totalidad. Nuestro país es uno de los 10 países biodiversos del mundo, más biodiversos, y eso en tu área de especialidad, que son los mares, implica que somos entonces uno de los países más importantes en cuanto a biodiversidad marina en el Caribe, ¿correcto? Sí, de hecho, tenemos la oportunidad o la suerte de vivir en las zonas tropicales donde el clima, digamos, tiene una dinámica diferente a las zonas templadas, donde a veces los extremos condicionan mucho la presencia de especies. En el trópico están los principales ecosistemas del mundo que son más ricos en especies, como son los arrecifes de coral, los bosques de manglar, unas cosas que se llaman praderas de plantas marinas, de pastos marinos, que la tenemos en todos lados y casi nadie las conoce. Uno le pasa por arriba cuando va a la playa y no se baja porque le da asco pisar las plantas que están allí. Resulta que es uno de los sistemas más productivos que tenemos en el planeta. Y todo eso lo tenemos nosotros en Venezuela, en nuestros mares, ¿no? Y como te decía anteriormente, las zonas profundas también tienen una riqueza sospechada, más no investigada, que hace que nosotros, por supuesto, en términos globales, tenemos un porcentaje muy alto de contribución en términos de número de especies que hay en el planeta. ¿Y qué tanto se conocen nuestros mares? Mira, se conoce muy bien. Yo creo que recientemente, gracias a todas las investigaciones que se han hecho, las zonas poco profundas, lo que se llama la plataforma continental. La plataforma continental es la continuación del continente bajo el agua, y después de que llega a una cierta distancia y una profundidad aproximada de 200 metros, eso cae hacia un talud. Esos 200 metros de profundidad se conocen bastante bien. ¿Por qué se conocen? Bueno, primero por las investigaciones costeras. Tenemos 100 años haciendo investigaciones en las costas venezolanas. Después viene la explotación pesquera. Los recursos pesqueros son muy importantes tanto en el oriente como en el occidente del país. En el centro no tanto, porque esa plataforma continental es muy estrechita. Y ahora, antes, hace algunos 20 años, y ahora nuevamente con la explotación de hidrocarburos costa afuera, una promesa interesantísima desde el punto de recursos y economía para nuestro país, se ha comenzado de vuelta a empezar a estudiar esos océanos. Pero como te digo, la zona, vamos a llamarla somera, 200 metros, 300 metros. Por debajo de eso es increíble que en nuestro casi 40% de todo nuestro territorio, que es mar, no lo conocemos. Nosotros tenemos profundidades de 2.000, 3.000 metros, tenemos el Risco que lleva a Isla de Aves, nuestro último punto cerca del paralelo 14 y arriba, que nos da un enorme territorio, no lo conocemos. Es decir, que eso debe estar repleto de riquezas de todo tipo. Por lo menos sospechamos que hay, claro, que hay estructuras, ecosistemas interesantísimos que se sabe que existen en otros lugares del mundo, pero aquí nunca los hemos tenido la oportunidad de explorar. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad o la diversidad biológica, ajá, es la diferente o las cantidades de organismos de diferentes especies que habitan en una región, en una zona, ¿no? Y estamos hablando de especies vegetales, especies animales, de especies microscópicas, como pueden ser bacterias, algas pequeñitas que flotan en el océano y que son el alimento de, por ejemplo, las sardinas, que al final es alimento nuestro, hasta enormes tiburones ballenas que navegan por nuestras costas y son deleite de los buceadores deportivos, y ballenas que visitan nuestras costas también. Todo eso, el conjunto de todas esas especies, representa la diversidad biológica. ¿Y sabemos lo suficiente y entendemos lo que significa el ciudadano común, me refiero, obviamente no los biólogos marinos, los investigadores en el área, como para cuidarla y protegerla
para las generaciones futuras, lo que será nuestra herencia? Sí, el concepto es un poquito complicado a la hora de tratar de compararlo con otros sistemas que a veces tienen precio. Por ejemplo, yo te puedo decir cuánto vale este terreno donde tenemos un parque. Entonces tú sacas la cuenta, bueno, el terreno vale tanto el metro cuadrado, la infraestructura que yo tengo montada aquí vale tanto, y yo puedo ponerle un número. A la diversidad biológica no se le puede poner un número necesariamente así fácilmente. Entonces hay varias maneras con las que uno trata de darle valor a eso, y uno de los valores que se le asignan son los servicios que ellos nos prestan. Por ejemplo, la diversidad biológica es una fuente de turismo o una atracción para el turismo. Zonas donde tienes arrecifes coralinos en buen estado, donde tienes una riqueza, una diversidad de especies impresionante, pues atrae buzos que van simplemente a meterse bajo el agua y a disfrutar de ese ambiente. Por ejemplo, en Venezuela. Mira, arrecifes coralinos, las islas, son casos particulares, archipiélago de los Roques, por ejemplo. Nosotros tenemos islas que no están desarrolladas, que tienen ambientes marinos excepcionales, como son la Orchila, por ejemplo, la Blanquilla, que es una de las islas más hermosas que tiene el país y muy poca gente la ha visitado. En las zonas continentales está el Parque Nacional Mochima, el Parque Nacional Morrocoy, San Esteban, en Puerto Cabello. Son zonas que son atractivos turísticos gracias a esa diversidad que tienen. Entonces, esa es una manera de valorarlo, pero hay otras maneras de valorarlo que son más intangibles, como por ejemplo el hecho de que a mí me gustaría que mis nietos en algún momento, 30 años después, 40 años después, se sumergieran en las aguas de Morrocoy y vieran los mismos peces que yo vi ayer. La misma belleza escénica que está bajo el agua, que es increíble. A mí me encantaría que mis nietos lo vieran. Yo no me siento con derecho de negarle esa posibilidad. Y será posible, pero no refiriéndome solamente a Venezuela, sino en general al mundo, por los cambios ecológicos, por la contaminación, por todo lo que vemos el día a día y por todos los peligros que hay además. ¿Es posible? Sí, yo pienso que sí. Lo que pasa es que hay que hacerles ver que eso es importante y que tiene un valor, eso se llama el valor delegado, que nosotros no tenemos el derecho moral de extinguirlo. Lo que no se puede negar es que efectivamente los océanos están a riesgo, la diversidad biológica está a riesgo por múltiples factores, la contaminación marina, como tú bien lo mencionas al inicio, cuando se baja y se explora el fondo marino, de repente consigues restos de actividad humana, basura, sí, acumulaciones de potes plásticos, etc., ¿no? Hay la planificación urbana o el desarrollo urbano mal planificado en las zonas costeras también pone a riesgo la diversidad, por ejemplo, mal manejo de las aguas servidas. Estos ecosistemas son muy sensibles, por ejemplo, a las aguas urbanas no tratadas, acaban rápidamente. Pero yo creo que primero concientizándose que es unos recursos que están allí, que tienen que existir y que forman parte del ambiente, del cual nosotros somos parte, ¿no? Nosotros no es el ambiente y el hombre es parte del ambiente. Si nosotros tomamos conciencia de que eso debe coexistir con nosotros, pues yo creo que es un avance importante para que se tomen las medidas necesarias para que esa diversidad biológica perdure en el tiempo y nuestros nietos en 30, 40, 50 años lo puedan ver igual o incluso mejor de como lo estamos viendo nosotros hoy. Si nosotros vamos a disfrutar de una playa, esto es tu área de especialidad, no las playas, pero los mares y los océanos, y no tenemos el cuidado con la basura, ¿cómo hacer que la gente entienda que de pronto ese desperdicio que dejamos es lo que se come el pececito pequeño, que a su vez se lo va a comer otro grande, y es una cadena? Y al final, ¿de qué se están alimentando esos peces y qué vamos a encontrar al final de la cadena? Sí, yo creo que eso pasa por educación. La gente tiene que saber qué es lo que hay a su alrededor, tiene que saber cuáles son las relaciones. Que yo siempre he dicho, si tú quieres conservar algo, tú tienes que saber primero qué es lo que quieres conservar, obviamente, dónde está, cuánto de lo que queremos conservar hay, y por último, cómo está. Claro. ¿En qué condición está? No es lo mismo tratar de conservar un arrecife coralino que está deteriorado a un arrecife coralino que está en condiciones prístinas. Los esfuerzos son distintos. Entonces yo creo que la educación empieza por los niños. Crear esa conciencia, enseñar a los muchachos que nosotros primero somos parte del sistema, que todo está relacionado, lo que nosotros hacemos impacta lo que sucede fuera de nuestro ámbito de conocimiento, lo que pasa afuera nos afecta a nosotros. Claro, nosotros tenemos medidas para controlar huracanes, tempestades, tsunamis que no se pueden controlar. Esos son efectos naturales que nos afectan a nosotros, al igual como nosotros afectamos al ambiente natural cuando no manejamos correctamente la basura. Entonces, si los niños, y no solamente los niños, las familias que disfrutan de la playa entienden esas relaciones, entienden que al yo botar un desperdicio plástico puede venir una tortuga a tragársela y morirse por eso, sí. Y eso ocasionaría una pérdida de la riqueza biológica que es patrimonio de nuestro país
como país megadiverso, pues si logramos que las personas entiendan eso, yo creo que eso es un paso muy importante para ayudar a la conservación de estos recursos. Tengo aquí algunos de los libros y de los trabajos en los que has participado, que son todos maravillosos y todo sería como... Cada uno sería para hacer un programa. Las prioridades de PDVSA en la conservación de la biodiversidad, la fosa del Cariaco, el mensaje en una botella que es para niños, hablando de niños, que me pareció un trabajo maravilloso. Vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Y me llamó la atención, además de eso, el Censo Marino 2010. ¿Qué es el Censo Marino 2010? Mira, el Censo de la Vida Marina fue un programa a 10 años, un programa mundial, catalogado como el proyecto científico más grande de la década pasada, donde participaron 200 países, más de 2.000 investigadores a nivel mundial, y el objetivo inicial era hacer un censo, es decir, conocer qué es lo que tenemos en los océanos. Y eso se inició en el año 2000 con la misma pregunta que tú me hiciste hace un rato, que ¿qué conocemos del océano? ¿Conocemos realmente todo lo que está ahí? La respuesta era no, no lo conocemos. Entonces se dedicaron esfuerzos enormes por investigar, por conocer sitios que nunca habíamos visitado, por hacer viajes para actualizar la información que se tenía siglos atrás de las expediciones, las grandes expediciones oceanográficas. Y fue un proyecto bellísimo porque, aparte de que se descubrieron un número importante, no recuerdo exactamente, miles de especies nuevas para la ciencia, se integró toda la información y se puso en un mismo plano y se puso a la disposición de todo el mundo. Hay sitios en internet donde ustedes pueden consultar los resultados del Censo de la Vida Marina. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar, la suerte de participar con el núcleo, o digamos el nodo regional del Caribe que coordinamos en la Universidad Simón Bolívar, y la experiencia fue interesantísima porque eso te pone en contacto directo con colegas de otros países que tú los conocías, pero nunca habías tenido la oportunidad de trabajar en conjunto y hacer esfuerzos para un objetivo común. Vamos a estudiar la biodiversidad, por ejemplo, de los litorales rocosos. Vamos a estudiar, por ejemplo, el libro que tú acabas de mostrar del mensaje en una botella fue producto del grupo que investigaba los océanos profundos con robots. Y esto se debe a que cuando bajan los robots al fondo se encuentra que consiguen botellas, latas. Y entonces, bueno, hablando un poquito de la educación, se decidió hacer este pequeño libro para que los muchachos entendieran que me pareció maravilloso. Lo que nosotros votamos va al fondo. Entonces, y eso es uno de los productos del Censo de la Vida Marina. Hay una serie de videos. Pero yo creo que la contribución al conocimiento científico de los mares después del Censo de la Vida Marina, que duró 10 años, del 2000 al 2010, comparado con lo que había antes, se multiplicó por varios órdenes de magnitud en términos de conocimiento. En la medida que conocemos más, también podemos aprovechar más los beneficios a mediano y a largo plazo, en alimento, en cualquier cantidad. Claro, y eso pasa por el hecho de reconocer que nosotros somos parte del ambiente. Sí. Hay muchas veces la gente dice, bueno, el ambiente está allá, los ecosistemas están allá. No, nosotros somos parte del ecosistema. Y una realidad es que nosotros interactuamos con ella. Por ejemplo, la pesca. Nosotros explotamos un recurso y ese recurso, naturalmente, si yo extraigo individuos de esa población, el nivel de la población baja. Claro. Pero la idea es que ese nivel de interacción sea adecuado de forma tal de que se mantenga el manejo, la proporción entre las dos especies, la especie humana y la especie de los peces que nosotros estamos pescando. Entender esas relaciones nos permite a nosotros vivir en armonía con nuestro ambiente. En equilibrio. ¿Y qué investigaciones se están haciendo ahora? ¿Se están haciendo investigaciones de qué específicamente en Venezuela? ¿Desde la universidad o desde el instituto? Sí, hay varios centros de investigación en Venezuela. Afortunadamente hay un grupo importante de gente trabajando en ciencias marinas en el país. Y hoy, como mencionamos hace un ratito, la explosión, digamos, la iniciativa de explotar los recursos hidrocarburíferos costa afuera ha dado la oportunidad de meternos de nuevo a las zonas más lejanas de la costa que nunca habíamos explorado. ¿Qué se han encontrado, por ejlo? Mira, yo te pongo un ejemplo. Para el ciudadano común. Sí, yo te pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, hace unos 10 años, cuando hicimos este trabajo de planificación de conservación para PDVSA, nos dimos cuenta que la zona del Golfo de Venezuela, lo que está la península de Paraguaná, Punto Fijo, ese golfo que está allí, aunque pareciera increíble, era la zona que nosotros menos información teníamos. Era tierra incógnita, así mismo tú dices, así. Sí. Nosotros hemos yo juraría que yo no. Pensé siempre que era una de las zonas más investigadas. Tenemos industria petrolera allí, tenemos refinerías, tenemos tránsito marítimo, y no teníamos información
comparativa. Gracias a las iniciativas de explotación de gas costa afuera se han iniciado estudios ya desde hace ya más de 10 años en los cuales pues, hemos tenido oportunidad de tomar muestras de fondo, reconocer especies nuevas que han aparecido allí, reconocer las poblaciones de peces que están sujetas a explotación comercial y hoy tenemos una idea muchísimo mejor de qué es lo que hay allí, tan así que ahora el Golfo de Venezuela es uno de los sitios donde más información tenemos en el país. Entonces, para que tú veas un ejemplo interesante como una concentración de esfuerzos con el apoyo de los intereses nacionales, porque vamos a estar claros, nosotros vivimos el petróleo y gas hay que sacarlo porque de eso vivimos. La interacción que hay con la industria privada, el gobierno, las instituciones de investigación ayudan a que conozcamos esos sitios que hace 10 años no conocíamos nada. Bueno, pero es que eso es lo que construye un país, Así cuando es. interactúan todos los sectores y se permite avanzar, avanzas con la tecnología, en este caso con los temas energéticos, pero también te permite hacer investigación y aprovechar más. ¿Y qué es específicamente de esas investigaciones lo que más te sorprendió a ti, de lo que hayan encontrado, por ejemplo? Mira, bueno, fondos rocosos que la gente sospechaba a 50 metros de profundidad que no existían, volcanes de barro que emanan barro en el fondo del mar, montículos de 2 o 3 metros de altura. Debe ser un espectáculo bellísimo. Bueno, yo no los vi, eso se ven con un sonar, tú pasas una máquina y ves una irregularidad en el fondo y las personas que conocen eso reconocen que ahí hay ese tipo de actividades y sobre todo entender un poco más la dinámica de los océanos en esa zona particular de Venezuela que es muy rica en recursos pesqueros y entender por qué, por ejemplo, allí está uno de los mejores sitios de pesca del país. Es gracias a la alta productividad que tiene el mar, digamos, el mar es muy rico. Y esos estudios te dan indicadores y medidas precisas. Mucha gente lo sospecha, pero hay que ir y medir y tener los datos para asegurarlo, y de eso se trata la ciencia, asegurarlo con datos reales, verificables. Y eso es lo que hemos hecho en Golfo de Venezuela. Es un grupo muy grande de personas que han investigado allí. Entonces, especies nuevas, pero estrellas de mar, por ejemplo, que no se conocían, que están allí presentes. Especies de camarones muy pequeñitos que tampoco se pensaba que estaban allí, aparecieron en los muestreos. Entonces, es una cantidad enorme de pequeñas pistas y pequeños detalles que nos vamos dando cuenta de la riqueza que va apareciendo allí, que, bueno, como digo, antes no lo conocíamos, ¿no? ¿Los mares qué porcentaje representan para Venezuela? Mira, del territorio nacional, ¿no? Fíjate, nosotros tenemos aproximadamente casi 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio terrestre y en el mar, en todas las figuras que tenemos, desde mar territorial hasta zona económica exclusiva, nosotros tenemos jurisprudencia, digamos, derechos sobre casi 500.000 kilómetros, un poco menos, 400 y algo. O sea, es decir, que de nuestro territorio, 40% es mar. Y lo más impresionante de eso es que mucha gente no lo sabe. Mucha gente, como yo suelo decir, a veces vivimos de espaldas al mar. Y tenemos la mitad de nuestro territorio, casi la mitad es marino. Deberíamos ser todos unos expertos en mar, en conocimiento de nuestras especies, en conservación, preservación. Deberíamos reconocer el mar como un capital nacional propio y único y rico, diverso, productivo. Tenemos que reconocerlo. Un ejemplo, tú vas a la playa y vas a un restaurante muy cerca, a 50 o 100 metros de la orilla y comes carne. No, chico. Bueno, hay gente que lo hace, me imagino. Claro que sí, en el occidente del país es así. Entonces, hay un desconocimiento, digamos, muy cerca, cuando estamos más cerca del mar que de la tierra adentro, la gente mira hacia la tierra, ¿no? Entonces, ese es un caso extremo, pero sí es cierto, hay un desconocimiento de que nosotros tenemos un porcentaje muy grande de territorio marítimo sobre el cual tenemos derecho. Y eso pasaría por educación en las escuelas, en los liceos, sobre todo en las zonas costeras, ¿no? Definitivamente, y te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tú vas a cualquier nivel de educación media y tú le preguntas a los muchachos cuáles son los límites de Venezuela, entonces te dice por el occidente Colombia, por el sur Brasil, por el oeste, por el este tenemos Guyana, por el norte el Mar Caribe. El Mar Caribe no es un país. Entonces yo le pregunto, ¿y cuál es la capital del Mar Caribe? Por el Mar Caribe nosotros tenemos 500.000 kilómetros cuadrados, tenemos frontera con Estados Unidos, con Costa Rica, con Francia, con las Antillas, tenemos una frontera enorme y la gente no sale. Ustedes ven un mapa de Venezuela no tan reciente porque lo han acomodado y ustedes ven todos los estados pintados de colorcito y arriba una mancha azul. Mar Caribe. Dice Mar Caribe. ¿Y ustedes creen que todo eso es igual? No, todo eso no es igual. Eso, al igual que tenemos cordilleras, que tenemos llanos, tenemos ríos, el océano también es así. El océano se separa en ecosistemas, en regiones que tienen funciones similares entre sí, que son diferentes. Yo no puedo decir que el Parque Nacional Morrocoy funciona igual que las islas, por ejemplo, el archipiélago de los Roques, son dos cosas distintas. Es como decir que el llano y los Andes es lo mismo, ¿no? Y eso no se enseña en los colegios, eso no se enseña. Los muchachos
ven el Mar Caribe como la mancha azul al norte de Venezuela en el mapa que le ponen en sus libros. Por eso es que quizás hay que profundizar mucho más en general los textos, la educación, con los especialistas en diferentes áreas, en ese caso los biólogos marinos, por supuesto, ¿no? Definitivamente, yo creo que el Ministerio del Ambiente ha hecho un trabajo interesante en reconocer la regionalización que hay en el océano y hace la planificación en función de eso, pero yo creo que falta el brinco de llevar ese entendimiento de que nuestro mar tiene diferentes regiones a las escuelas, enseñando a los muchachos. Entonces tenemos la región occidental de los mares, la región de las islas, el océano abierto. Eso no se conoce. Y para los trabajos de investigación, ¿ustedes tienen apoyo? Cuando digo ustedes, me refiero a los investigadores en general del área marina. Sí, nosotros dependemos mucho de los aportes del Estado, gubernamentales, a través de los fondos que el Estado destina para ciencia y investigación. Pero lamento decir que efectivamente esto en los últimos años ha decaído considerablemente. Tenemos muy buenas relaciones con colegas extranjeros, con aportes a veces externos, pero definitivamente yo pienso que sí es necesario darle un empujón y eso pasa por el reconocimiento de la importancia que tiene el hecho de estudiar nuestro mar y apoyar las investigaciones de todos los institutos que hacen vida en el mar, formar estudiantes. Y no solamente formar estudiantes, sino después que formas el estudiante y lo gradúas, darle trabajo y que aplique lo que ellos aprendieron. Claro. Entonces, crear una estructura no solamente de apoyo a las investigaciones de la docencia, sino de captación de esos recursos humanos que tú estás formando para que ese conocimiento se invierta en la conservación y el entendimiento de nuestros mares. El presente y el futuro de las nuevas generaciones. Así es. Yo siempre tenía una curiosidad. Ustedes suelen hablar de especies invasoras y eso a uno le suena como muy extraño. ¿A qué te refieres? Mira, especies invasoras es un problema global. Una de las amenazas, como veníamos hablando sobre los océanos, son especies que se mueven de un sitio donde ellos normalmente habitan y van a otro. ¿Cómo se mueven? Bueno, por ejemplo, van pegados al casco de un barco, un caracol que se pega en el casco del barco, cuando el barco atraviesa el canal de Panamá, llega al Caribe, el caracol se reproduce y entonces sus larvas y sus juveniles se fijan en nuestras costas. Y destruyen los cascos, en el caso de los No barcos. destruyen los cascos porque resiste, lo que probablemente afecta es el ecosistema donde él se implanta, porque todos esos sistemas tienen relaciones muy bien establecidas entre los organismos. Entonces, suponte que llega un individuo o una especie que no tiene un competidor, o que es muy bueno depredando una especie, pero él como tal no tiene un depredador, entonces se reparte por el océano y empieza a alterar el ecosistema. Un caso bien interesante es el pez león. El pez león es un pez que se utiliza para acuarios, un pez muy bonito, que tiene unas espinas muy vistosas, que son muy venenosas. Sí, es muy particular. Es un pez originario del Océano Índico. Y los acuaristas lo tomaron, lo cultivan, lo reproducen y lo venden para los acuarios. Y resulta que en la Florida, en algún momento, alguien soltó, se habla de que un huracán rompió unos tanques de cría, pero muy probablemente se deba a que la gente se cansa y entonces agarra el animalito y lo echa al mar, el pobrecito el animal lo echa al mar. Y resulta que ese animal encontró un hábitat ideal para su reproducción y empezó a repartirse por todo el mar Caribe. Y hoy en día ese pez un pez oriundo del Pacífico. A partir del año 2009 lo tenemos en Venezuela prácticamente en todos lados. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto bien interesante que es el seguimiento del pez león. Los buzos deportivos, cuando ellos hacen sus inmersiones, ellos pueden reportar en una página web y dicen, yo vi el pez león en tal sitio. Y eso es importante para tomar medidas de control. Entonces los grupos de submarinistas, las asociaciones de conservación, organizan eventos, por ejemplo, para recolección, pesca de esas especies para tratar de controlar. Porque es un depredador muy voraz. El pez león es un depredador, primero que nadie se lo come por el tema de las espinas. Y segundo, es un cazador excelente. Se queda quieto, él espera su presa y no se le escapa ninguna presa. Entonces es un riesgo para los ecosistemas. Peces que no tenían depredadores ahora están siendo comidos por este pez león. Si por ejemplo las madres o los padres que nos están escuchando quieren que sus hijos aprendan mucho más del mar, pero además quieren llevarlos a un acuario, que bueno, en distintos países en el mundo hay acuarios fabulosos, ¿no? Yo recuerdo uno en San Francisco enorme, gigantesco, donde están todas las especies marinas del mundo, yo creo. ¿Qué tenemos en Venezuela como acuario? Desafortunadamente deberíamos tener más. Hay uno que es muy bueno, muy conocido, se llama el Museo del Mar en Margarita. Sí. Lo maneja una fundación muy exitosa, con un respaldo científico muy sólido. Sí, le hemos hecho algunos programas y aquí. De verdad, es un museo muy interesante, muy bien hecho, muy bien documentado. Y yo de verdad recomendaría a todo el mundo que va a Margarita, vaya para su playa, pero tómese un día y vayan al Museo del Mar, porque realmente ahí ven
definen lo que nosotros tenemos como mar en Venezuela y está muy bien hecho. Lamentablemente no tenemos más en el país de esa categoría, ¿no? Siempre hay colecciones en las universidades, siempre hay expertos dispuestos a recibir grupos de estudiantes en las universidades, darle un tour por los laboratorios y mostrar lo que se hace, pero la parte de los museos sí estamos un poco deficitarios. Bueno, a lo mejor ese es un proyecto interesante para alguien en Falcón o para alguien hacia Cumaná. En la costa central, claro, en Puerto Cabello, claro, en el litoral. Es un proyecto que tiene éxito garantizado. Tiene un éxito garantizado. Un mensaje final para los que nos están viendo, para tus estudiantes, colaboradores. Mira, yo lo que les dejaría es que entiendan primero que nosotros somos parte del ecosistema, ¿no? Nosotros no somos una especie aislada, el ecosistema no está a nuestro servicio, nosotros somos parte del sistema. Y yo creo que entender cómo funciona, entender cuando uno va a una playa y se para frente al mar y ve y se da cuenta de la inmensidad de que toda esa agua que está ahí enfrente está llena de vida y que todas esas vidas, los organismos que están allí están relacionados entre sí, relacionados con nosotros. Si nosotros logramos entender eso, yo creo que nosotros podemos entender por qué es importante conservar eso que tenemos allí nosotros, que es un recurso único, que es un recurso frágil y que es un recurso que tiene que quedar para las generaciones futuras. Ese sería mi mensaje para todos ustedes. Gracias, Eduardo, ha sido súper interesante y estoy seguro que le dejaste a la gente la curiosidad por saber un poco más de nuestros océanos. Ojalá, gracias. Yo he aprendido muchísimo y estoy seguro que los que nos están escuchando nos están viendo también. De verdad, muchas gracias. No, un privilegio.